A Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Qué gozo poder compartir esta palabra. Ha sido bien difícil. El enemigo no le gusta que nos metamos en su terreno y menos que lo arrojemos. No le gusta que lo descubramos, sino que le gusta estar ahí camufladito. Pero quiero que usted vaya conmigo a 2 Corintios 2:11. Va a ser nuestro texto central para descubriendo al enemigo. Esta mañana fue poderosa. Todavía tengo esa sensación de lo que el Señor hizo esta mañana en el culto de las 7. Tuvimos un excelente grupo. Los hermanos que pronto solo vienen a las 10, en la mañana viene un grupo hermoso de creyentes. Somos una iglesia aproximadamente unas 365 personas, casi los días del año. Son representadas más o menos 142 familias, entre ellas niños, jóvenes, señoritas, parejas, hombres y mujeres. De hecho, nuestra congregación es muy preciosa. Tenemos también el privilegio de tener seguimiento por la internet de muchísimas personas, y esto nos bendice y da honra y gloria al Señor. Dice 2 Corintios 2:11. Léalo conmigo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vuelva y dígalo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre mí, pues yo conozco sus maquinaciones. Ahora, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre mi familia, pues yo conozco sus maquinaciones. Amén. Como este es un tema, hermanos, que igual como iglesia se toma para que cada congregación, cada hijo de Dios conozca las maquinaciones y lo que el enemigo hace. Él se camufla, él es el amigo de las imitaciones. Él en un principio tomó ciertas situaciones, imitó. Desde un principio él ha querido destruir el propósito de Dios a través de la familia. Él ha querido poner otro sexo. Dios dice creó hombre y mujer, entonces creó Satanás, se inventó otro para detener la procreación. Siempre Satanás ha estado maquinando y llevando muchas situaciones. Bueno, vamos a comenzar en el Génesis. Vaya conmigo a Génesis 1:1. Necesitamos entender el terreno, necesitamos entender de dónde vienen las situaciones para descubrir al enemigo, para saber sus maquinaciones. ¿Quién es el enemigo? Una de las buenas partes digamos, de los conquistadores, de aquellos que lograron conquistar, de un Napoleón, de todas estas personas, su clave en la victoria era conocer al enemigo. Tal vez ellos se pensaban, infiltraban, se iban, tomaban información, conocían sus fortalezas sobre todo, obviamente sus debilidades, pero conocían el enemigo. Y esto hacía que esta persona que iba a enfrentarle ya conocía quién era su enemigo, entonces sabía por dónde entrar. El cristiano, fiel y verdadero, debe conocer y descubrir al enemigo, mas no debe dormir con él. No duerma con el enemigo, no pasee con el enemigo, no viva con eso ahí, contándole al enemigo las situaciones. Descubrámoslo en el nombre de Jesús. Génesis 1:1 dice en el principio, ¿cuál principio? En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo creación del cielo y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz de las aguas. En este solo versículo, la teología, los conocedores, ilustran muchas verdades. Creó Dios en el principio los cielos y la tierra. ¿Cuál principio? En la eternidad. Los que estudian las piedras, ¿cómo se llamaría eso? Pues los fósiles, algunos son evidentes, otros son de volcanes, entonces no son muy claros. Pero los que estudian esto
dicen que la tierra tiene millones y millones y millones de años, porque no conocen el principio de Dios. Obviamente, un principio no sabemos, porque el principio de Dios fue en un alfa. No conocemos Dios cuando creó la tierra como un planeta. Dios creó los Marte, Júpiter, Neptuno, bueno, todos los planetas del sistema solar. Hizo un sistema solar y Dios empezó aquí. Entonces, en el Génesis, que Dios vio que estaba todo como, porque había desorden en la tierra. Isaías 14, no lo vamos a leer, pero usted lo va a leer juicioso en su casa. Y dice que Satanás dice, no, nombra a Satanás, pero es un rey. Dios, Isaías mostró en visión, Dios le mostró a visión a Isaías. Y dice que fue arrojado ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A Júpiter? ¿A Marte? ¿A Neptuno? ¿A dónde? A la tierra. Cayó a la tierra. Y dice Isaías que él provocó desorden. Ahí está el desorden. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, empezó la creación de Dios. Dios empezó a colocar un orden en ese principio, en ese comienzo de la creación, perdón, no en el principio, en el comienzo de la creación. Y dice Dios, ¿qué? Sea la luz. Y la luz fue hecha. No voy a hablarles a ustedes de los días de la creación. Y Dios puso, ¿qué? Orden, diga orden. Orden en la tierra. Entonces ordenó que la tierra se secara, que se separaran las aguas. Una vez la tierra seca, dijo, produzca hierba y cada fruto de semilla, para que esto sea por todo el tiempo. Creó los árboles. ¿Habrá algún árbol que tenga millones de años? No. No hay un árbol así, porque fue parte de la creación. Las piedras y los minerales sí, los diamantes tienen que formarse durante mucho tiempo. Yo no lo estoy diciendo algo que no sea teología, hermanos. Quiero que entiendas, fue el principio de Dios, la tierra creada. Ahí mismo nos dice que Satanás estaba vestido ¿de qué? Piedras preciosas, ¿de qué? ¿De qué? Piedras preciosas, hermosas, esmeraldas, rubíes, zafiros, eran los vestidos de Satanás, porque él estaba ¿dónde? En el planeta Tierra, y había tomado esos elementos de la tierra para vestirse. Pero Dios vino y puso en la creación cerca de unos tal vez 8,000 años tiene la creación, el orden de Dios, y Dios puso orden en la tierra, creó todo lo que era la luz, separó, puso en las aguas, bueno, todo lo que habla, los peces, los monstruos marinos, todo lo puso hermoso. Y por último se inspiró en él y dijo, hagamos. ¿A quién? ¿Quién? ¿Conforme qué? Su imagen y semejanza. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Enseñoré en todo lo creado, aleluya. Todo lo creado. Y dice y narra ahí entonces el Génesis terminando, que Dios le dio ¿qué? Autoridad. ¿Para qué? Para que gobernase. Pero interviene el enemigo, sutilmente. Decía esta mañana, se metió en el animal más hermoso de la creación. Ahí lo dice. ¿Quién era? Una serpiente. En ese entonces ella brillaba y caminaba. No sé cómo caminaría una serpiente, pero el caso era que ella resplandecía, brillaba. Y se metió ahí en ese animal, vino, habló a la mujer, además hablaba, ¿no? Era un animal que hablaba, la serpiente, y habló a la mujer. Y usted sabe, empezó la desobediencia, capítulo 3. Y empieza la desobediencia. Con que Dios te dijo. Ese con que muchas veces el enemigo lo pone. Con que Dios te dijo que te sanaría. Con que Dios te ha dicho que te daría riquezas. Con que Dios. Y empieza la desobediencia del hombre. Pero a partir del capítulo 3 empieza también el plan perfecto de Dios. Si el hombre falló y la mujer fallaron al tomar y comer del fruto prohibido, ambos, hombre y mujer, no sé si lo comió primero ella y luego el hombre, pero el caso fue que ambos lo comieron, desobedecieron el plan perfecto de Dios. Y dice la escritura que entonces ellos luego tuvieron que vestirse de pieles. Hubo el primer sacrificio, Dios sacrificó un animal, tuvo que correr sangre en la tierra,
O sea, para tomar la piel del animalito, Dios les hizo vestidos y los vistió. En el amor eterno de Dios. Aunque el hombre y la mujer fallaron, el amor de Dios siguió ahí, protegiéndolos, guardándolos, descubriendo al enemigo. Y a partir de ahí Dios da un plan perfecto para la salvación del hombre. Pero si usted se fija en todos los pasajes bíblicos, siempre hay algo que Satanás quiere intervenir, siempre quiere meterse, siempre quiere corromper lo que Dios crea perfectamente. Pero el plan de Dios era salvar totalmente la tierra. ¿Quién tenía ese momento? ¿Quién le dio las escrituras de la heredad o lo que pertenecía al hombre? El enemigo se las quitó cuando el hombre desobedeció. Entonces el hombre le dijo, bueno, comieron, desobedecieron, y eso quitó la autoridad enseguida de lo que Dios había dado. El hombre entonces tomó inicialmente esa parte que Dios había dado al hombre, la autoridad, pero eso no se quedó así. Dios en su amor infinito dijo, bueno, desde un principio dijo, tendré que enviar a mi único hijo. Aún así Dios manifestaba, hermanos, usted lee la escritura y dice que hubo apariciones de una persona que tenía semejanza a los hombres, que era un ángel hermoso, ese era el Hijo de Dios, pero aún no hecho carne. Abraham lo vio, muchos hombres de Dios lo vieron también en el horno de fuego donde fueron arrojados los 3 varones. Decía que había un ángel con semejanza de hombre allí. Esa era la presencia, la omnipotencia del Hijo de Dios, ahí. Pero Dios tras un plan dijo, no, mi hijo tiene que ser en forma de carne, nacer de una mujer, ser hombre, crecer, saber que viven ellos, que los hombres se identifiquen como ellos, que él se identifique como uno de ellos, que sepa el sufrimiento, que sienta el dolor, que crezca. La Biblia dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en estatura, Él no se quedó divino niño, Él crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Y vino el plan una vez así de Dios perfecto para la humanidad, para que la tierra fuese retomando, el hombre tomase la autoridad sobre la tierra. En ese descubrir del enemigo, siempre Satanás quiso interponerse. Cuando Jesús nació, el enemigo ordenó matar todos los niños. Siempre el blanco del enemigo es la destrucción de esa simiente preciosa de heredad, los niños. Siempre el enemigo quiere hacer esto, pero Dios tiene más ventaja porque Él conoce las maquinaciones del enemigo y tú y yo las debemos de conocer. Y viene el plan perfecto de Dios para la humanidad entonces. Jesús hecho hombre. Vayamos a Colosenses, el capítulo 1. Solo quiero, hermanos, que usted entienda la importancia de lo que el Señor a través de la palabra da. En este andar de ver lo que el Señor desde un principio, vamos a conocer ahora, dice Jesús, hablando de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, dice Jesús, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En la muerte y a través de la sangre de Jesucristo se estableció ese pacto ya de reconciliación. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces vamos a establecer algo, ¿les parece, hermanos? Entonces, hay un reino de las tinieblas. Hay un reino de luz, el reino de los cielos, el reino que es establecido en la tierra. Entonces, el reino de las tinieblas tomó posición cuando el hombre desobedeció, tomó autoridad que el hombre le dio. Pero, dice la Escritura, a través de los profetas mayores y menores, tierra no temas, porque pronto vendrá tu renovación, pronto vendrá tu salvación.
Entonces, el reino de las tinieblas, el reino de los cielos. Vamos a Efesios 6:12. Ahí claramente nos muestra el apóstol Pablo que hay un reino de las tinieblas establecido, que tiene dominios, poderes, autoridades, señoríos, tronos, etcétera, gobernantes. Entonces, ese reino de las tinieblas es el que vamos a descubrir. Vamos a saber cómo él actúa. Y vamos a ver que Dios quiere que el reino del cielo, el reino de los cielos, el reino de Dios sea establecido ¿dónde? En la tierra. ¿Y cómo lo vamos a establecer? Tú y yo lo vamos a establecer. Efesios, el capítulo 6:12. Bueno, Pablo habla antes en el versículo 10, por lo demás, hermanos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esté conmigo, hermano. Las vestiduras, el vestido, da identidad a una persona. ¿Qué tal un agente de policía sin su uniforme? Sería una persona, ¿qué? Particular, ¿cierto? No tendría autoridad en dar órdenes, en nada de esto. ¿Qué tal una persona parada en medio de un trancón con vestidos particular y no tenga su vestido de agente de tránsito? Nadie le haría caso. Le pasarían por acá. Pero cuando tienen un vestido, denota su autoridad. Así que la Biblia también habla de las vestiduras. Eso es lo que vamos a hablar, hermanos, en la semana de santificación, sobre las vestiduras. Es necesario, nuestro pastor tiene este estudio. Voy a adelantarles un poquito. En la antigüedad, los ciegos, como Bartimeo, tenían una vestidura especial. De hecho, era una vestidura que hacían para que le reconocieran que era un hombre ciego y tal vez le abrieran el camino, tal vez le ayudaran, pero era el ciego, las vestiduras del ciego. Decía el ciego, y nadie le decía a otro, sino es el ciego por su vestidura. La Biblia habla de las vestiduras también viles. A Josué, vestido de vileza. La Biblia habla de muchos tipos de vestidos, pero lo que nosotros hoy, hermanos, vamos a hacer, igual en la semana de santificación vamos a retomar, hoy vamos a tomar el vestido, la armadura de Dios. ¿Quieren conmigo tomar ese vestido? Bueno, pero primero vamos a reconocer hacia quién vamos. Ahora el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra quién. Yo no tengo lucha contra mi tío, mi tía que no me quieren, contra mi hijo, mi hija. Yo no tengo lucha contra carne y sangre, contra una persona. Yo no tengo lucha contra mi esposo o mi esposa. Yo no tengo lucha contra el vecino que me hace la vida difícil. Yo no tengo lucha contra mi jefe. Yo no tengo lucha contra esas personas. ¿Pero por qué luchas entonces? ¿Por qué lo criticas? ¿Por qué lo maldices? Porque es esta persona o aquellos. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quiénes? Principados. ¿Qué es un principado? Son espíritus que tienen territoriales, encargados de gobernar sobre naciones. Su labor consiste en afectar masivamente al mayor número de gente. Operan en desgracias nacionales como terremotos, clones, suicidios masivos, intoxicaciones, epidemias, etc. Vamos a nombrarlos cuáles son los principados. ¿Qué otro hay? Potestades. Mi lucha no es contra esos principados, ni contra las potestades, mi lucha es contra gobernadores, principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. De este siglo, la Biblia va en un presente permanente. De este siglo, diga, de este siglo. Ahora vienen entonces también, ¿quiénes más? Huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Ahora, y la Biblia empieza a decir, por tanto, pueblo de Dios, tomar la armadura de Dios. Ahora, es importante entender, hermanos, que entonces ese reino de las tinieblas, no ignoremos que ese reino de las tinieblas posee una jerarquía y hay rangos, asignaciones, rangos superiores que rigen y ejercen autoridad sobre los inferiores. Entonces están primero los principados, diga conmigo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas,
huestes espirituales de maldad, autoridades, poderes, señoríos, nombres, tronos y dominios, en la jerarquía de ellos, para operar en diferentes situaciones. Entonces, los principados son territoriales, son encargados de naciones, de territorios. Uno de ellos es un principado en cuanto a los territorios, es el enemigo de la unión conyugal. Tengo el nombre, pero dentro de 8 días lo vamos a descubrir. Otro principado es de los satanistas, de la música rock, todos esos aspectos de cultos a la cruz. Otro principado son aquellos que dominan los espíritus de los muertos, que habla Jeremías 44:25, la reina de los cielos. Otro principado es aquel que hace desaparecer barcos, aviones, tiene esos principados. La Biblia habla de Leviatán. Otro que atrae a la idolatría. Otro principado es aquel que pide a la gente el sacrificio de los niños. Aquí entran los abortos. Otro principado es aquel que trae opresión, violencia. Otro principado es el que controla todo lo que es la astrología y recibe la oración por medio de las estrellas y los planetas. Otro principado es aquel que produce guerras. ¿Cuáles son las potestades o poderes de las tinieblas? Yo estoy hablando rápido, esto es la introducción. Porque, hermanos, queremos que dentro de 8 días y toda la semana de santificación, la próxima semana, vamos a descubrir al enemigo más profundamente. Solo yo quiero que usted entienda, hermanos, y pueda ir conmigo a estas partes y a descubrirlo así. Son entonces las potestades y poderes de las tinieblas, son espíritus comisionados, son la fuerza de maldad, los brazos de Satanás, por los cuales él estimula y manipula, seduce y controla para desatar en ciertos sectores de la población pecados como prostitución, pobreza, incestos. Usted va reconociendo nomás aquí en Colombia, en ciertas poblaciones que hay poderes, potestades en ciertas regiones. Todo esto. Los gobernadores, ¿quiénes son? Son una categoría que se encarga de gobernar o influye sobre las personas, sobre la tierra, sobre políticos, gente que tiene autoridad, sobre ministros y líderes religiosos, para manipular. Por eso es muy importante, hermanos, que usted ore, como decía el apóstol Pablo, por los gobernadores, por las autoridades, que no se desenfoquen, que no se salgan de donde ellos deben de estar, que no se vayan a extremos a pedir situaciones que no convienen y que solo traen destrucción y pobreza a una población. Estos gobernadores, hermanos, son regidos por estos demonios. Tengo aquí la lista, no los voy a nombrar, pero, hermanos, hay gobernadores tremendos y debemos de descubrirlos. Gobernadores sobre familias, ¿saben? Bueno, voy a nombrar algunos para que usted tenga la información más exacta. Hay gobernadores y potestades que bloquean y ponen una resistencia, no permite que entren las bendiciones. A esos gobernadores, descúbralo. Usted está queriendo recibir, hermanos, una bendición de parte de Dios, y dice el Señor, ahí está. La Biblia lo muestra con Daniel. Cuando Daniel dice, el profeta Daniel dice que se inclinó y clamó a Dios y pidió, y dice que su oración subió cuando, enseguida, y Dios lo escuchó y dice que mandó a uno de sus ángeles para que trajera la respuesta. Pero ¿en dónde? En los aires se encontró ¿con quién? Con Satanás, y lo nombra como un rey, como un poderío, y dice que se encontró para mostrar que era un gobernador, y lo detuvo, y dice que el ángel luchó. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Luchó el ángel de Dios con la respuesta en su mano, y Satanás, no puedes bajarle la respuesta a Daniel, o si no se desatará una bendición, no. Y dice que vino entonces el poder de Dios, y dice que aquel ángel destruyó a él y bajó y le trajo la respuesta. Tal vez Daniel ya estaba diciendo, no me escuchaste, llevo tantos días y no me has escuchado, mi buen Dios. Pero el ángel dice, aquí está tu respuesta,
Desde un principio Dios te escuchó, pero tuve una guerra. ¿Cuántos nos está librando? Y tú aquí. ¿Cuándo, Dios? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Levanta una oración. No permitas que esta potestad bloquee, obstruya tu bendición. Te agarras. Ay, sí, Dios, quizás me escuchaste, Dios. Bueno, algún día, Señor, vendrá mi bendición. Y Dios, reclámala, hijo, reclámala. Los cielos se abren, recíbela. Pero la bloquean. Dios reclamaba, terminando el Antiguo Testamento: mi pueblo me ha robado. Ay, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Te hemos robado? No, Señor, no, sí me han robado mis diezmos. Pero aún así el Señor le dice al pueblo: probadme en esto, si no yo abriré la ventana de los cielos y derramaré hasta que ¿qué? Sobre y abunde. Y uno: Señor, ¿cuándo me darás ese empleo? Señor, ¿cuándo me darás mi casita? ¿Cuándo me darás mi bendición? Y recuerde que hay una potestad que bloquea tu bendición. Es cuando tú tienes que empezar a descubrir al enemigo y derribarlo, destruirlo. Hay enemigos, hermanos, de la unión conyugal. Él hace perecer, rompe los matrimonios. Coloca este demonio, este gobernador, esta potestad. Coloca, hermanos, muchas cosas: vicios, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, todos los placeres humanos. Hay otro espíritu, otro demonio, otro gobernador que es de la falsa doctrina, la religiosidad, espíritus engañadores. Coloca engaño en las mentes de los siervos de Dios y quiere meter cosas que no son. La Biblia habla de ese demonio. De hoy en noche lo nombraré y iremos a la palabra para descubrirlo. Falsificador de dones espirituales. Este demonio potestad está puesta ahí, pero lo vamos a descubrir en el nombre de Jesús. Influencias, otro que de violencia, soberbia, orgullo. Pero es increíble, hermanos, cómo potestades se levantan aún en el mismo pueblo de Dios. Un orgullo ahí, todo raro, que no permite doblegarse. Y el Espíritu de Dios toca, el Espíritu de Dios empieza y hacen más honor a este poderío, hermanos, que a la misma presencia de Dios. Espíritu de destrucción que destruye la mente, el cuerpo, pone enfermedades psicosomáticas. Hermanos, es increíble cómo muchas veces el pueblo de Dios está tan enfermo. Muchas veces no vengo porque me duele la cabeza, me duele el dedo, me duele aquí, me duele allí, me duele esto. ¿En dónde está, hermanos, tu sanidad? ¿En dónde está lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Ustedes conocen mi situación como iglesia, saben lo que yo he pasado por 15 años, saben la situación, no es fácil. Hermanos, hace unos días esta pierna no me funcionaba, yo decía: camina pierna, y no me quería. Y en el nombre de Jesús, así tengo aquí con un bastón hacerlo, lo voy a hacer. No me vas a inmovilizar en una cama, no me vas a llevar en este momento a una cirugía, no, porque el Señor me necesita en la obra. Y muchas veces, hermanos, este demonio, perdón la palabra que iba a decir, este demonio trae, hermanos, se opone, pone más bien al cuerpo enfermedades psicosomáticas. Una enfermedad que uno se inventa: tengo un leve dolor, ¡ay!, me va a doler la cabeza, y enseguida llamamos a la enfermedad. Hoy me va a dar gripa. No, yo no voy porque el sereno me hace daño. Entienda, pastores, no, porque tengo que cuidar mi salud. Espíritus, huestes espirituales. El último, hermanos, de esta potestad es llamado entonces el de la maldición de herencia. Propaga enfermedades y plagas. Y este espíritu es tan común, hermanos. Este demonio en muchas ciudades, en muchas situaciones. El de maldición hay que romper en el nombre de Jesús, y lo vamos a identificar por nombres. Las huestes espirituales de maldad, ¿quiénes son? Son legiones demoníacas asignadas por las potestades que provocan a un pecado. Se mueve en personas. Entonces una potestad es enviada, tienen influencia, esclavizan a otros, se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo, a poner fuera de combate a los soldados individualmente,
Entonces, cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más tendrá huestes ahí. Cuando más tú quieras entrar en el ministerio, vaya conmigo rápido a Mateo 4. Cuando comenzó el precioso ministerio de Jesús. Recuerde, cuanto más tú quieras meterte con el Señor, más huestes van a estar, pero las vamos a descubrir en el nombre de Jesús. Hay huestes, hermanos, que quieren tomar influencias sobre las emociones, ya las voy a nombrar, sobre la voluntad, ya los voy a nombrar, sobre el cuerpo, mente, voluntad, cuerpo, pone enfermedades, pone muchas situaciones, muchos temores, unos provocan temores, temor a la autoridad, temor a la vejez, una cantidad de temores, ya los voy a nombrar. Pero vamos a ver lo que pasó en un comienzo con el ministerio de nuestro Señor Jesús. Dice Mateo 4, hablando, dice que Jesús, en el capítulo 3, dice fue bautizado y empezó el ministerio de Jesús. Cada vez que leo esto, hay nueva revelación, hermanos. Y dice que en Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? Comenzando el ministerio, ¿a dónde fue llevado? ¿Cómo has comenzado tu ministerio? ¿En dónde? ¿En dónde? Ay Dios, que se te abra tu entendimiento. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el enemigo. Bueno, pero Jesús dio una enseñanza. Jesús pudo, hermanos, pasar este episodio porque era el Hijo de Dios. Jesús tenía toda la autoridad, hermanos. Pero Él quiso darnos una enseñanza a su pueblo. Cuando comenzó el ministerio, ¿cómo fue? Para que no se queden muchos en el camino diciendo, ya no sirvo. Ay, Señor, hasta aquí llegué, me cansé, me fatigué. No, hermanos, cuando Dios a cada uno lo ha llamado. Porque Él dice que Él puso a cada uno en esta tierra. Dice Jesús en Efesios 4, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué más? Y dio dones a los hombres. ¿A unos qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A toda su iglesia la dotó de un ¿qué? Ministerio, de un don ministerial. Tú eres profeta, evangelista, apóstol, maestro, tú ahora tienes que ¿qué? Prepararte. No te quedes, hermanos, para que la iglesia sea que una sola y vivan en un solo amor, para que como iglesia vayamos a la tierra, hermanos, a establecer su reino sobre la tierra con toda gloria y poder. Dice la palabra entonces que después de haber ayunado, comenzó su ministerio con 40 días de ayuno. Gloria a Dios. Y dice, y 40 noches tuvo hambre. Versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Alguna vez Satanás te ha dicho si eres hijo de Dios? ¿No que eres hijo de Dios? Pero le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, ¿qué? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y dijo, ¿qué le dijo? Escrito está. Aquí empezó, hermanos, en este episodio de la palabra, empezó el Señor a través de esto a retomar lo que le pertenecía a la tierra y su plenitud. Dice, escrito está. La escritura me dice, la escritura está escrita, la escritura está firmada, en ella encuentras esto. ¿A qué nos lleva una escritura? Lo explicaba esta mañana. La escritura para nosotros se da a una propiedad, ¿cierto? Usted tiene una propiedad y ¿qué le dan a usted? Porque para decir usted es el dueño, ¿qué? Una escritura, un documento, una escritura. Le dicen, bueno, ahora para usted puede haber comprado una casa, pero si usted no tiene las escrituras, no es su casa. Es la casa tal vez de la persona que se la vendió todavía. ¿Qué lucha uno cuando compra una casa? Ay, por las escrituras. ¿Tener qué? Las escrituras. Usted tiene una heredad. ¿Y qué reclama usted de esa heredad? La escritura. La escritura le hace a usted el único
propietario, su nombre está allá. Entonces el Señor le dice a Satanás, en la escritura está, y le recordó, ¿qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero mire lo que encontramos enseguida. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque ¿qué? Él también le sacó ¿qué? Otra escritura. Pero ¿saben qué esa escritura, cómo se llama? ¿Saben que encontré aquí un texto investigando esto? Que muchas veces hay escrituras falsificadas. Recuerden lo que hablé al principio. Satanás se encarga de falsificar muchas cosas, porque hay tanta doctrina, porque a veces son engañados los hijos de Dios por falsas escrituras, por falsas palabras, y toman hermanos, le dan a la doctrina, a la enseñanza, una forma de revelación espiritual que no es. Dios me reveló, Dios me dijo, porque existen los testigos de Jehová, los mormones, los hijos de Dios, todas esas sectas. ¿De dónde nacieron? Exacto. ¿De dónde nacieron? De hombres y mujeres que conocían la palabra, pero la